Y es un gusto recibir en los estudios de MBD Films al doctor Eduardo Lust, líder del Partido Constitucional Ambientalista. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y ahora sí, avalado por la Corte Electoral, disputa la presidencia en octubre. Vamos, sí, vamos a disputar, claramente no tenemos ninguna chance, pero son los pasos que hay que dar. Es decir, no vamos a ser candidatos, pero claramente no vamos a llegar a la presidencia. Eduardo, de repente el televidente no tiene del todo claro, usted fuiste de Cabildo Abierto, seguís manteniendo la banca, ¿no? Sí, me fui, mantuve la banca. Hay una explicación jurídica para eso, que en su momento la di. Incluso el propio Manini dijo, la banca la necesita para fundar el partido. Y bueno, fundamos el partido, la Corte nos habilitó, fuimos a la elección primaria, necesitábamos 501 votos, Ajá. Era el número mágico. ¿Y cuántos obtuvieron? Y duplicamos, sacamos Bien. 1.300. Bien. Y ahora hay que armar la convención, eso es muy importante, que hay plazo hasta agosto, y pasada la convención vamos a la elección legislativa de octubre, como digo yo, el día de mi cumpleaños. Mirá vos. ¿Eh? ¿Y la vicepresidencia? Lo tenemos que definir a eso, la fórmula. También, por eso, Sí, la sí, fórmula. claro, la fórmula famosa. ¿Es importante que sea paritaria o para ti no? Para mí no es importante. Bien. O sea, es importante que la persona que sean candidatos tengan, Idoneidad. claro, Bien. no importa si es. ¿Y estás contento con la ida de Cabildo y conforme con los votos que tuviste? Sí, con los votos estoy muy contento, ¿Sí? porque fue un sacrificio. Hay un dicho, no sé si que dice, éramos felices y no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces uno estaba como en la comodidad de un partido que ofrecía toda una estructura. Claro. Y tal, pero yo me fui convencido, y no dejé de ser feliz, pero yo lo que estoy es tranquilo, que eso no tiene precio. ¿Con qué tipo me refiero, con qué tipo de militante se habla cuando sale del partido y quiere formar otro? ¿Qué gente desencantada? ¿Qué tipo de votante se encontró como para poder formar esta agrupación? Bueno, la verdad que la gente que se acercó, que nos permitió, nosotros necesitábamos 500 convencionales, llegamos a 1.300 firmas en 20 días para armar la convención, incluso dejamos afuera casi a la mitad porque no había espacio en la... Vinieron de todos los partidos. Vino gente de Cabildo, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, gente joven. Así que no puedo identificarte así No hay un perfil No, un único de perfil. militante. ¿Pero que era gente desencantada con sus partidos o A mí lo que me decían, gente que solamente quiso apoyar? algunos para apoyar. Incluso diciendo, te vamos a votar ahora, te vamos a votar luego, y luego en noviembre a votar al que quiero votar. Está bien. Sabiendo que vos no vas a estar, pero que estuvieras tampoco. Bien. Creo que el mensaje es una visión diferente de la forma de hacer política. Es decir, Sí, a ver, era el mismo discurso que tenía Cabildo Abierto cuando nació, ¿no? Y sin Sí. embargo, mucha gente después le señaló el Irene Gate. Entonces, Sí. Yo diría que Cabildo siempre se presentó, Sí. somos los distintos, no somos ni el Frente Amplio, ni blancos, ni colorados. De hecho, hasta ahora repiten eso. Y mucha gente, después de conocer el episodio que terminó eyectando a Irene Moreira del Ministerio de Vivienda, le señaló, pero ¿cómo? ¿Tan distintos no sos? Sí, bueno, pasa que Cabildo inició ese discurso, digamos, y luego en el transcurso de su actividad le pasó lo que le pasó. En el caso nuestro yo creo que el secreto está en el interés. Es decir, el ser humano se mueve por interés. Yo estoy acá por interés, pero un interés bueno, positivo. Y César me llamó temprano con un buen interés. Es decir, el interés, lo que decía el profesor Gamarra, el dolo bueno, ¿no? Ahora, cuando todo el mundo se mueve por interés. Ahora, ese interés que si no existiera, no existiría el mundo. Si uno lo separa del interés material, el económico, la ambición, que también es bueno en algún aspecto, pero no en política, uno puede tener un discurso distinto y desempeñarse de manera diferente. Yo creo que el mensaje nuestro es ese. Nosotros tenemos interés en ver si podemos influenciar, incidir en algún aspecto en la política, yo diría despojado de lo otro. Eso tiene una explicación. Primero, la edad, mi edad. Yo claramente voy a vivir mucho menos de lo que he vivido.
y ustedes también, lamento decirlo. No, Fernanda es una piba. Fernanda Yo lo tengo recontra claro. Fernanda que es una niña, pero me refería a la parte masculina del grupo. Entonces, al recorrer tanto la vida, y sabiendo que queda menos, no sé cuánto, pero bastante menos, uno trata de... Lo que no se hizo, no se hizo. Entonces uno trata de terminar sus días intentando hacer algo para ver si es posible. Entonces eso nos hace distintos. Lo que le pasó a Cabildo también fue que el concepto de coalición, Tomás, que tiene experiencia estadounidense y también europea, la coalición puede ser legislativa y eso te da libertad de acción. Ahora, cuando tú entras en la coalición ejecutiva, sos el gobierno. Claro. Entonces, por eso mismo Manini nunca aceptó ser ministro, para tener libertad en el Parlamento. Sí, pero tenía ministros en el Ejecutivo. Ah, sí, el partido sí. Claro, entonces eso también te ata. Por lo tanto, la coalición tiene que ser legislativa punto por punto. Y eso le pasó a Cabildo. Bueno, ahí está el incidente de la ministra Moreira. Todos los partidos, yo no lo justifico, pero es propio de todos los partidos que están en el Por gobierno. eso decía yo que al final no terminó siendo tan distinto. Exacto. ¿Cómo ves, Eduardo? Bueno, como ahora estás metido en política desde hace algunos años, ¿cómo reaccionaste ante el anuncio de Valeria Ripoll como compañera de fórmula y las repercusiones? Porque nos enteramos hace un par de horas que Gabriela Fossati, también fue una novedad, que la ex fiscal Fossati se sumara a filas del Partido Nacional, ahora renunció. ¿Qué lectura haces de eso? La renuncia de la fiscal Fossati me enteré cuando llegué acá. Sí, sí. Fue hace una hora y media aproximadamente. Y lo de Valeria Ripoll, yo como un espectador político, digamos, me sorprendió. Pensé que la candidatura iba para Laura Raffo. Aún, a pesar de su baja votación. Yo nunca entendí eso de la baja votación. Porque para mí votó muy bien, votó muy distinto a Delgado, que sacó un 75 y hizo un 20. Pero el número de votos son miles. Es decir, por lo menos ella tiene votos. Entonces, para mí era como una lógica: el que gana preside y el que sale segundo es el vice. Pero bueno, es una opción del Partido Nacional que hay que respetar, y eso se verá ahora en octubre si influye, ¿no? Ha tenido consecuencias como inmediatas. Gente que ha renunciado, gente que se enojó, otros que con el correr del tiempo se les va el enojo. ¿Te sentirías, ya voy Tomás? Tengo un buen concepto de Valeria Ripoll, que la conozco personalmente, es una persona de bien. ¿Te sentirías cómodo continuando si obtuvieras una banca para el próximo quinquenio, ¿te sentirías cómodo en la coalición? Bueno, yo la coalición, yo digo que el menú del restaurante uruguayo tiene 2 platos, es bastante pobre. Es la coalición Frente Amplio, que es una coalición de partidos, y es la nueva coalición, que es la coalición republicana. Entre los 2 platos, yo si tengo que elegir uno, elijo el de la coalición republicana. Ajá. Por un tema filosófico. Pero creo que hay que ver proyecto a proyecto. Es decir, si siguiera en el Parlamento, apoyaría claramente al presidente electo, porque hay que apoyar al presidente. Tendría simpatía porque el presidente fuera de la coalición republicana, y no sería una adhesión así ciega como fueron los partidos de la coalición ahora. Porque hay muchos temas que la coalición ha impulsado, que a nosotros nos llevó, por ejemplo, a no integrarnos a uno de los partidos de la coalición que nos invitaron. Claro. Todo el tema ambiental, que a la coalición, yo diría, entre comillas, no le interesa demasiado. La prueba está que no tenemos delitos ambientales, hay resistencia a aprobarlo. Prácticamente no hay áreas protegidas, los permisos ambientales de los grandes emprendimientos son a pedido, siempre se los otorgan, aunque no los presenten. Cuando el presidente Vázquez dijo el tren se hace o se hace, no había ni un informe, o sea que ya se sabía que se iba. Y con el ASATI, por ejemplo, para hablar de actual pasa lo mismo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo cuando ni siquiera se había presentado ni la licitación, ni el proyecto, ni el informe. O sea que son esos verticalazos que vienen al margen de lo ambiental. Y después los contratos secretos que todos los partidos defienden, todos. Ahí no queda nadie afuera.
Y bueno, es decir, que uno tiene que ver paso a paso. Bien, Tomás. Eduardo, usted formó parte de la coalición de gobierno mientras perteneció a Cabildo Abierto, ¿eh? Y han pasado 4 años del gobierno de esta coalición. ¿Qué le falta al país? ¿Cuál es el debe que tiene el país con los ciudadanos? Bueno, al presidente, a la coalición le ha ido bien en algunos temas. Yo diría macroeconómicos, le hace inflación, desocupación, índice de inversión, y otros temas más. Y le ha ido mal en otros que son los temas pendientes. Hay uno que es a largo plazo, o sea que yo no lo reprocho, como que hay que esperar, que es la educación, que es el tema más importante. Para mí no es la seguridad o inseguridad, es el tema de educación, porque una persona educada no mata, y no roba. Entonces hay que partir de ahí. Ahora eso es un largo plazo, lleva una generación, 15 o 20 años, revertir una situación que se destruyó. Lo que le faltó para mí fue, puntualmente, el segundo tema importante, que es la inseguridad, que para mí no es tan difícil de combatir. Me parece que en forma bastante sencilla se arregla. Y después lo que sí me parece muy malo de este gobierno es la enorme cantidad de dinero, enorme, que tiene su lado positivo, ahora lo voy a decir, que destinó a proyectos que al Uruguay no le dejan prácticamente nada. Por ejemplo, Bueno, el otro día estaba leyendo la renuncia fiscal que hizo el gobierno. Es decir, ¿cuántos impuestos dejó de percibir por año? La información viene del 2015, pero hablemos de ahora en adelante. Del 2020 en adelante, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por año, oficial la información de la DGI, el gobierno dejó de recaudar. Ahora, ¿por qué dejó de recaudar? Y con 500 millones de dólares según las Naciones Unidas se elimina la pobreza infantil. Ahora, ¿por qué dejó de recaudar entre 3.000 y 5.000 millones por año? O sea que en lo que va del periodo, casi 15.000 millones de dólares. La cuarta parte de la deuda externa. Lo dejó de recaudar en impuestos. Para emprendimientos, en virtud de la ley de inversiones, que todos los conocemos, aeropuertos, puertos, las plantas de celulosa y otros más que no tienen tanta prensa, que para lo que el gobierno da, o sea, lo que nosotros, porque el gobierno no tiene plata, el retorno es mínimo. Entonces, lo que hay que revisar es eso. Con lo que el Uruguay renunció a cobrar, que esos son los datos oficiales, hubiera resuelto los problemas que le quedan por resolver. Y eso este gobierno año a año lo ha incrementado. En el primer año eran 3.000 millones, en el segundo año 3.500, en el tercer año 4.000, en lo que va de 5.000. Bueno, eso es muy grave. Pero eso es un contrafáctico, porque hay que ver si no renunciaba a cobrar eso, si hubiese cobrado la inversión que venía O el empleo atada. estuviera donde está. Claro, o sea, Sí. no digo que sí ni que no, digo que, no sé, me imagino que hay cálculos hechos detrás de por qué se decide renunciar a ciertas cosas. Entonces, Bueno, yo digo que no vengan. Que ni vengan. No. Si no van a pagar todo, que ni vengan. Voy a decir, si a cambio de que vengan nosotros perdemos 3.000 millones por año, Pero lo que yo digo es que yo no tengo el número, es que perdés 3.000, pero capaz que invierte 10, no sé, ¿entendés? Es como si No, de es hecho, como la pensar, inversión- si me haces 30% de descuento, gané esa plata, no, gasté menos. bueno, pero, No sé, es como- pero mirá lo siguiente. La inversión de UPM, por ejemplo, que me consta que tú estás radicalmente Sí. en contra, es multimillonaria. UPM invirtió 3.000 millones, vamos a ver que invirtió 4. Ujú. Vamos a ser generosos con ellos. Uruguay, para que ellos inviertan 4, solo en la vía, según el ministro Falero, solo en la vía, solo para ellos, porque nadie más anda en la vía, invirtió 2.996 millones de dólares. Es decir, que lo que gastamos nosotros en la vía, que lo pagamos, eso está en el Ministerio de Economía, 500.000 dólares por día durante 14 años para Uruguay. 500.000 dólares por día. Bueno, ellos gastaron 4.000, nosotros solo con la vía ya estamos cerca. A eso hay que sumarle el puerto, a eso hay que sumarle las exoneraciones y eso hay que sumarle que dentro de 20 años, con lo que UTE obligada le compra a UPM, porque toda la energía que le sobra se la vende a UTE a 50 dólares cuando vale 20, ya desquitaron la inversión, o sea que UPM es una gran estafa. Que dieron 3.000 puestos de trabajo mientras construyeron la planta
300 puestos de trabajo actualmente. Entonces, con la cantidad de dinero que nosotros le dimos, yo hubiera preferido darle a las 3.000 personas un sueldo mensual, aunque no hicieran nada, y después los 300. Como partido ambientalista, ¿qué opinión tiene con este decreto de la presidencia sobre la caza nocturna? Yo estoy en desacuerdo con la caza. El jabalí es una plaga. Yo que soy del interior y además del interior, un jabalí te destruye decenas de ovejas, y el otro día estuve afuera y todos los corderos estaban muertos. Entonces, que se combata las plagas, por ejemplo, que se autorizara el jabalí como se autorizó, no entiendo. Pero también incluyeron a los ciervos y otras especies. Entonces, en eso no está de acuerdo. En eso no estoy de acuerdo. Pero mire que, digo, porque es un tema que no solo lo analicé desde el punto de vista del deporte de la cacería, sino que en OPP yo era representante de la FAO, o sea, trabajaba el tema de la FAO y se estudió el tema del jabalí y de los animales. Había, como siempre, contraposiciones. Por un lado se decía, vamos a eliminar el jabalí, y Medio Ambiente decía, vamos a cuidar a los chanchitos. Y la única forma de poder solucionar, porque esto es un tema mundial, el problema del jabalí no es solamente de acá, y la FAO hizo un estudio específico, la única forma de bajar la cantidad de jabalí es la cacería. No hay otra chance. Y con referencia a los ciervos, solamente... la gente se queda el ciervito porque miramos Bambi en Disney, ¿cómo es? En Walt Disney. Pero el ciervo hace muchísimo daño también a los campos. Mucho daño. Y solamente se permite un ciervo por cazador por mes. No es tampoco algo... Sí, es relativo. En el norte, chancho es otra cosa, pero el ciervo en el norte hay mucho ciervo. Hay mucho ciervo y mucho chancho también. Incluso todos familiares en Paso del Parque de Aymán, que hay mucho ciervo. Incluso a raíz de la forestación vinieron más ciervos, están protegidos. Sí, sí. Y es cierto. Ciervo colorado ahí. Mi hermana tenía un ciervito en la cocina, como fuera una mascota, ¿no? Pero el ciervo come como un vacuno. Sí, sí. Incluso hay una estancia de los ciervos en Paysandú que eliminaron para criar ciervo. Por eso. Es un tema, pero igual, la caza nocturna del ciervo me parece macanuda. Pero hace unos años atrás, le cuento una anécdota, yo por un tema laboral iba a 33, por un tema del estatuto del funcionario. Un día llegaba siempre a las 5 de la mañana y había como 10, 15 personas que yo pensé que era el Ejército Nacional en la vereda del hotel, con cajas de madera, con fusiles y armas de todo tipo, con uniformes del ejército. Y cuando fui a desayunar le pregunté al mozo que lo conocía, al funcionario que lo conocía, le dije, ¿está el ejército hospedado? Y dice, no son franceses, que vienen a cazar al Uruguay. Eso es otro tema. Y me dice, en una semana matan 2.000 patos. Sí, esa es una cifra oficial. Hay una especie de pato que es plaga también. Exactamente. Entonces, como la paloma, vienen de Europa, pagan, incluso para animal que mataban, no patos. Animales grandes pagaban $500, le cobraba el estanciero, por cada bicho te cobró 500. Y ellos venían acá a matar animales. Yo en eso estoy en desacuerdo, con las excepciones que podrá haber. Eduardo, dijiste hace poco en Universal, en Radio Universal, que de aprobarse el plebiscito del PIT-CNT, que ya se aprobó y se llegó a la firma, si habrá plebiscito por la reforma de la seguridad social, sumado al plebiscito de Cabildo Abierto, que lo llaman por una deuda justa y contra la usura, ambos serán la destrucción del Estado de Derecho. ¿Por qué? Sí, bueno, uno yo pienso que buscado, el de PIT-CNT. El otro como un efecto no querido, un efecto secundario que es el de Cabildo. O sea, Cabildo no está buscando eso. ¿Qué está buscando Cabildo? Bueno, Cabildo tiene una buena intención, combatir la usura. Sí. Ahora, la usura se combate... El problema que plantea Cabildo lo resuelve el presidente de la República en un minuto, pero no quiere. ¿Qué tiene que hacer? Contesto el plebiscito y voy a la respuesta a esa. No, porque además me preocupé de saber si lo podía resolver en un minuto. Y fui al Banco Central, me reuní con 15 jerarcas del Banco Central y me dijeron sí, se resuelve en un minuto. Bueno, ahora nos contás. Que esa es la solución que vamos a proponer nosotros y que posiblemente no se apruebe, pero igual. Con respecto a las reformas, todo el mundo habla, y bien, aplaudo, de las consecuencias económicas de la reforma. Sí. El PBI, de la seguridad social. El grado inversor, la seguridad, el robo de $22.000 millones, porque a Abdala no le gusta, pero se lo expropian Manu Militar y de pesado, o sea que se lo roban.
Es propio del Partido Comunista y está en el manifiesto comunista, está. Hay que remontarse 150 años, pero ahora en un minuto te digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie habla del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que el Uruguay, de los 200 países hay 40, Uruguay es uno de ellos, con una democracia insuficiente, pero lo es, implica que el Estado tiene una enorme cantidad de reglas que para ser Estado de Derecho las tiene que sostener. Y eso es de lo que todos los políticos hablan, el prestigio de Uruguay, las elecciones libres, todo lo de siempre. Ahora, ¿qué pasa? No hay ni un ejemplo a nivel mundial, y mucho menos en Uruguay, donde hubo 21 plebiscitos en 104 años, que haya plebiscitos retroactivos. Ajá. El plebiscito es hacia adelante. Pero digo, che, Uruguay debería tener una monarquía. Bueno, vamos a plebiscitar la monarquía, y si la gente quiere una monarquía, tendrá una monarquía. Vamos a eliminar las AFAP. Bueno, de aquí en adelante no habrá más AFAP. Vamos, y así en enorme, vamos a bajar la edad de imputabilidad penal, claro, de aquí en adelante. Vamos siempre en adelante. No hay Sí. un ejemplo que se remonte en 30 años hacia atrás. Claro, está bueno el punto. Eso es así. Incluso los ministros de la Corte Electoral, en conversaciones informales, medio que me lo reconocieron. Cuando el PICNT le presentó la papeleta a la Corte para que se la aprobara, la Corte, por definición, puede no aprobarla. Sí. Pues si la aprueba, no aprueba. La Corte lo aprobó y ahí hubo un error de los ministros de la Corte, no con intención, el dolo bueno de Gamarra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace 30 años que el Uruguay vive bajo un régimen, bueno o malo, que le dijeron, este es el régimen. Con la deuda justa pasa lo mismo. Esto es así. Ahora viene un plebiscito donde teóricamente el cuerpo electoral dice, bueno, ahora vamos a cambiar 30 años hacia atrás. Y ahí se derrumba todo el sistema, se derrumba el Estado. En el de la seguridad social se derrumba todo, los contratos, la seguridad social, Pero ¿por qué retroactivo si el propio gobierno dice que esto va a empezar a operar de acá a 20 años o más? No, es retroactivo porque hace 30 años existe la SAFAP y lo deroga retroactivamente. No es que la FAP desaparece ahora, la FAP desaparece desde que se aprobó. Por lo tanto, los 22.000 millones que tienen la SAFAP, que son de la gente, se las dan al BPS. O sea que ahí se derrumba. Por eso yo creo que no va a salir, porque hay que explicarle a la gente, en el buen sentido, no subestimándola, no digo explicarle, sino las consecuencias. Es como que yo diga, bueno, vamos a hacer un plebiscito para que a partir del 1 de marzo del 2025 no exista la propiedad privada retroactiva a 1990. Entonces dice, ¿y eso qué quiere decir? Que la propiedad es común. Yo voto. Porque si tengo un rancho, no tengo una casa. Y si tengo una casa, tengo una super casa. Entonces se derrumba la propiedad. Bueno, si la gente quiere que en Uruguay no haya propiedad privada, a partir del año que viene no habrá propiedad privada. Los que hoy tienen la mantendrán y en el futuro no podrá haberla. En el manifiesto del Partido Comunista de Engels y Marx de 1847, ellos tienen los 10 mandamientos del comunismo. Curiosamente es como el cristianismo, 10. El primero es que toda la propiedad sea estatal. El tercero es eliminar la herencia. Lo que decía Antonio, ¿no? Y el último es eliminar el Estado. Es más, ese mandamiento dice, muy linda la frase, que el que quiera ver lo que era un Estado, después de que el comunismo triunfe, va a tener que ir a un museo. Y en el museo va a estar el hacha de bronce, la rueca, no sé, el arco y la flecha y el Estado. ¿Qué es lo que busca Abdala? No eliminar el Estado, porque el comunismo se superó. Lo que busca es eliminar el Estado de Derecho, que es lo que el comunismo promueve, la eliminación del Estado de Derecho, de la libertad y la democracia. Por eso en el mundo casi que no hay países comunistas y los pocos que quedan son dictaduras. ¿Cómo se elimina la deuda justa? El Cabildo va por el mismo camino. Si usted va al millón de deudores que dice que están en el clearing, etcétera, etcétera, y en el clearing del Banco Central, es cierto. Ahora yo llamo un día por teléfono al Banco Central y digo, mire, yo quiero hablar sobre tal tema de los deudores. Quiero que me den una audiencia. Y la persona que me atendió, muy gentil, me dice, usted no necesita pedir audiencia. Venga cuando quiera y le explicamos. Entonces yo, macanudo, ¿quién me puede explicar cuál es la naturaleza jurídica de la resolución del directorio que creó la central de riesgo? Y me dice, bueno, espere que le voy a dar una audiencia, ¿no? Venga dentro de 10 días, porque esa respuesta no... Entonces me recibió toda la central de riesgo.
a la cual le agradezco enormemente. Una reunión de 3 horas, éramos más de 14 personas. Entonces me dijo, no, mire, el tema es así. Si usted le debe a un banco 100 pesos y va al banco y dice, mire, yo tengo 72 pesos acá. ¿A usted le sirve? Sí, claro. Págueme los 72 pesos y le cancelo la deuda. Le comunico al Banco Central que usted a mí no me debe nada y el Banco Central a usted lo pone en un clearing por no haber pagado 100 pesos. Porque usted tiene, y ahí hay 120.000 personas que pagaron, pero el Banco Central lo quiere tener ahí durante 15 años. 15 años. Si usted se atrasa en 1.500 pesos durante 60 días, 1.500 pesos, entra en una categoría que está 15 años más, aunque después al día 64 vaya y pague. Es decir, que la gente que debe el millón ese, capaz que deben 80.000. Y hay 900.000 que yo no sé si deben, no tengo la cifra exacta, que tuvieron en 30, 40, 50, 60 años de vida un pasaje de su vida en el cual por circunstancias que serán múltiples cayeron en un atraso, que luego salieron del atraso y que el Banco Central los condena, lo que los romanos decían, la muerte civil. La muerte civil. Eso es decisión del Banco Central. Eso se reúnen los 3 directores del Banco Central, con el director Labat a la cabeza. ¿Y por qué no hicieron algo más flexible? Más... Bueno, No, pero quiero la solución que él decía. Esto lo soluciona el presidente de la En un República minuto. En un minuto. el ¿Cómo lo soluciona? presidente, el Banco Central es un ente autónomo. Sí. Hay un artículo en la Constitución que dice que el presidente de la República puede corregir, incluso suspender actos administrativos dictados por los entes autónomos para que el ente no se le dispare y haga algo absolutamente ajeno a lo que el presidente promueve. Está muy bien ese artículo. Claro. Entonces, toda esa cifra yo le di hay que ajustarla, ¿no? De repente no son 120 y son 180 o son 70, pero son miles. Entonces basta con que el presidente de la República llame al directorio del Banco Central y le diga, bueno, mirá, estos datos que están en internet, Sí, sí. usted pone en internet, estos datos están ahí. A ver si hacen algo para bajar de 1 millón a 400.000 y liberamos 600.000 personas Para que puedan seguir operando. para que puedan seguir operando, no caigan en las pequeñas empresas de crédito que son de los bancos Claro. y que lucran por ahí también. Entonces ustedes van a poder recibir esos clientes en los bancos y no en las financieras. Bien. Y el mercado se reactiva y la gente se libera de algo psicológico. Porque a la persona le afecta psicológica y emocionalmente. Sí, sí, claro. Uno va a una empresa y le dicen, "Ay, estamos promoviendo una tarjeta de crédito, ¿no la quiere?" Sí, claro. Ahí dice, no, pero usted hace 8 años quedó debiendo 30 pesos. Entonces, ¿Y eso... por qué no lo hace el presidente si es tan fácil? Bueno, esa es la pregunta. Exacto. ¿No? Y ¿Por, sí. por qué no lo hace el presidente de la República o el directorio del banco que no necesita el permiso del presidente? Bueno, pero Basta supongamos con- que el presidente dice... Basta que el terminamos. contador Labat lo proponga para que se haga. Ahí hay intereses bancarios. Y sí. Y dése cuenta que el presidente del Banco Central es el contador del Banco Santander. Y en el primer ley de presupuesto que vino, que yo la voté en contra, vino el artículo que le permitía a las empresas públicas depositar dinero en los bancos privados. Que hoy tienen que depositar en el BRO. Ese artículo no salió, pero fue la intención. Entonces, todo eso y otras cosas hace que en lo personal yo apoye mucho a este gobierno en una cantidad de áreas y en esas otras que son más sencillas, que son sencillas de resolver, no sé por qué no dan el paso. Y hay intereses superiores que son... ¿No los se que- puede hacer una ley para arreglar eso? Eso no. Se Por ley. arregla, eso se arregla por resolución decreto, administrativa. Claro. Eso- es decir, eso No hay voluntad ¿Hay tiempo para hacer política. una pregunta o no? Sí, sí. Sí, yo tengo muchas coincidencias con Eduardo Luz, que además nos conocemos y Hace años somos vecinos. Exactamente. Sobre todo ahora que me da mucho gusto en que transmitas el manifiesto comunista, porque yo soy de los que estoy acá hablando permanentemente. Qué Si sos oportuno. comunista, no Qué sos oportuno. demócrata, y si sos demócrata, no sos comunista. Lo acaba de explicar en las bases, Sí. Eduardo recién. Avisarle al Inclusive coincidiendo con UPM. La inversión de UPM tuvo muchas complicaciones para este gobierno. Mm. Inclusive más. Dijo el ministro Falero, 300 millones de dólares más de lo que tenía previsto. No había expropiaciones, se habían hecho 200 y pico expropiaciones, hubo que hacer 1000. Quiere decir que hubo, de alguna manera, cierta improvisación en la parte estratégica, con algunas especialidades con referencia al trabajo, que el PIT-CNT aceptó
dentro Claro. de lo que fue la construcción, que no le permite a las empresas privadas, pero UPM sí se las permitió. Sí. Ahora, el gobierno tenía dos posibilidades: o tirar eso para atrás, o decir, la imagen país tiene que ser es importante y no voy a tirar por la borda muchos años de país en esa imagen que es tan importante para el país, y lo voy a hacer. ¿Vos qué opinás con referencia a esa decisión? Porque en definitiva, yo sé que la focalización es ambientalista. Está bien, acá tenemos la posición ambientalista frente a la imagen país. Bueno, de esa tengo la respuesta, yo te diría que no la tiene nadie. A ver. Porque fui protagonista de esa situación. Ajá, ajá. Yo el contrato UPM lo conozco de memoria. Sí. Y el profeta que lo escribió en el 2017, lo escribió en el 2015, se firmó en el 2017. Fue un profeta porque vio el futuro. Puso esa cláusula famosa del artículo 10, que decía que si el Uruguay estaba incurso en una epidemia sanitaria de carácter global, lo único que le faltó poner fue coronavirus. Sí, un pitonizo. Sí, era el 2015. Claro. El presidente podía revisar el contrato de UPM y UPM podía descartar la inversión. Ujú. Cuando aparece el 13 de marzo el Sí, virus, 13 de marzo de 2020. nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República, que nos recibió gentilmente en el piso 11. Y le hicimos ver, con otro grupo de ambientalistas que fuimos, que ese artículo le permitía no descartar la inversión, que él no la iba a descartar, rever el contrato. Porque nosotros íbamos a necesitar cientos y cientos de millones de dólares para mantener nuestra gente y no para ellos. Incluso más, recuerdo que le dije, ese señor que está ahí en el caballo, que es Artigas, con todo respeto a Artigas, esto sería tan importante como que pasaras a la historia con esa decisión de rever todo, decirle a UPM, bueno, mire, acá la cosa cambió. Claro. El presidente nos contestó textual, yo tengo una estrategia con respecto a UPM, que no se la voy a decir a ustedes, sino a ellos. Es decir, que la oportunidad no era afirmarla, mantenerla o rechazarla, era mejorarla. Mejorar. Y esa fue la oportunidad histórica que el Uruguay perdió. Bien. Porque ¿cuál fue la respuesta? Se levantó la cuarentena de la construcción para que construyan la planta, cuando estábamos en plena cuarentena. Y para disimular, que no era solo para UPM, se levantó la cuarentena de la escuelita primaria rural que tienen 3 alumnos. Entonces, si el presidente hubiera hecho eso, le hubiera dicho, bueno, mire, las condiciones nuestras son estas, y nosotros tenemos un contrato que nos ampara, no nos Claro. amenacen con un juicio porque lo van a perder. Sí, Además, sí. el juicio dura 20 años, así que ustedes no solamente tienen un juicio de 20 años. Acá lo que hubo fue una intención deliberada, legítima, lo pueden hacer, de seguir adelante con eso que para Uruguay es muy malo, pésimamente malo. Pero UPM todavía está en un hilo, porque si UPM contamina, se para. Y el ministro de Ambiente actual reconoció que UPM contamina en una comisión del Parlamento. Y cuando nosotros le dijimos, ¿y por qué no le aplican las medidas? Dice, porque si no tienen que cerrar. Y cuando le dijimos, ¿por qué en lugar de cobrar una multa de 40.000 dólares le cobra de 5 millones? Y porque lo tenemos que reglamentar. Y no lo reglamenta. Bien, Eduardo Luz, diputado y candidato a presidente por el Partido Constitucional Ambientalista. Gracias por esta charla, Embujadores. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. A las órdenes.